Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un panorama incierto, porque el factor más dinámico que estábamos esperando que fuera en los próximos meses el más dinámico, que ya empezó a recuperarse, es la exportación. La exportación, como hemos dicho en un momento, la estamos sentando de vuelta a la mesa de formación de los precios, después de un periodo de estar a la defensiva, de reducir planteles laborales, de trabajar menos, de faenar menos, de facturar menos. Hay una combinación de una mejora en el tipo de cambio muy importante, en el tipo de cambio nominal, una quita pequeña, pero una ayuda al fin en las retenciones, una suba en los precios internacionales, que ya a esta altura la suba de los precios internacionales para cada país y para cada producto es diferente, pero se puede estimar en el orden del 20%. Y además, una demanda internacional que hasta estas inesperadas e inexplicables actitudes de Trump, que prometen alterarlo todo, hasta ese momento, que todavía no sabemos cómo va a terminar, el panorama del mercado internacional de carne vacuna es muy bueno. Termina arrastrando a la Argentina. Pero Argentina los exportadores argentinos tienen una mejora en los precios, una mejora en el tipo de cambio, una quita en el margen de retenciones y un volumen demandado internacionalmente que lo está demostrando. Se está hablando de que Brasil puede, en el mes de julio, que está terminando, estar en presencia de un nuevo récord de exportación de carne. Uno dice, bueno, sí, pero esto es antes de la medida de Trump, vamos a ver qué pasa. Es verdad, es verdad. En lo local, si bien el segundo semestre siempre hay más hacienda que en el primero, siempre aparece esta enorme cantidad de hacienda que se encierra en los primeros meses del año, a partir de marzo, abril, y después sale toda junta en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es evidente que acá el mercado interno, el consumo interno se ha comportado. El mercado interno estaba hace un año en el orden de los 45, 47 kilos y hoy está en el orden de los 48, 49, 50 kilos. Digo en el orden porque cambia todos los meses. El consumo interno se hizo cargo en este primer semestre del año con una oferta, con una faena levemente superior, se hizo cargo de todo lo que antes, todo lo que cayó la exportación se hizo cargo del consumo. ¿No ven los números? Con precios más altos en términos reales que un año atrás. Acá hay un tema interesantísimo que lo han planteado los americanos en estos días. ¿Cómo puede ser que aumenta la oferta, aumentan los precios, aumenta la demanda y aumenta la demanda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo aumentar la demanda si aumentan los precios? Los americanos usan una palabra que nosotros hemos usado varias veces acá, que es una palabra donde escondemos todos nuestros fracasos a la hora de interpretar el mercado, que es ¿por qué se está demandando y pagando más la carne vacuna si el contexto de oferta no declinó y no hay un cambio en la economía? Hay una palabrita más que se llama preferencia. Lo que están descubriendo los americanos, después de este rash impresionante de suba de precio de los últimos tiempos, que llevaron el ovillo en gancho a los $8, $8.30, $8.40, y nunca parece que termine de subir, y estamos entrando recién en la etapa donde va a faltar hacienda, porque hasta ahora esto es lo extraordinario del caso del mercado americano, que ojalá se extienda al resto del mundo. Que aquí hay un tema de demanda. La demanda ha sido, y por eso se está estudiando la demanda, ¿qué pasó en los consumidores? Que han aumentado sus ingresos tan enormemente, ya no cuentan con otro tipo de carne, no, hay oferta récord de otro tipo de carnes sustitutas. Los americanos gastan, en un contexto de suba de precios reales, tocando los máximos récords, los récords históricos, gastan una proporción cada vez mayor de sus ingresos en carnes rojas, en proteínas, en carne vacuna. Y acá en el mercado interno no podemos explicarlo por los ingresos de la gente lo que pasó en los últimos meses, que había una recuperación muy importante del precio de la carne al mostrador en términos reales. Este índice que tanto utilizamos, que es el RIPTE,
los salarios registrados con un salario promedio registrado de la economía argentina, cuántos kilos de carne se pueden comprar, que estuvo estabilizado en los gobiernos de Macri y de Cristina Fernández durante 8 años, estuvo en el orden de los 170 kilos, con leves variaciones, se cayó mucho en el gobierno de los dos Fernández, a 144 kilos, asumió Milei, se cayó el poder de compra de los salarios en el corto plazo hasta tocar en febrero del 24, febrero del año pasado, tocar un mínimo de 90 kilos de poder adquisitivo, lo que en algún momento había estado en 170 kilos como promedio estable de 8 kilos. En algún momento ese índice llegó a 200 kilos antes. Este índice se recuperó a lo largo de todo el año pasado hasta que la carne empezó a recuperarse más rápidamente que los salarios. Eso pasó a partir de noviembre. Entre febrero y noviembre se recuperó el poder de compra de los salarios en términos de carne vacuna y a partir de ahí empezó a retroceder de vuelta. Hoy estamos, si nosotros miramos al mercado, vemos que el consumo interno, que es entre el 75 y el 80% de la demanda, está en una relación de salarios con el precio de la carne al mostrador, un índice de 116 kilos contra, vuelvo a repetir, los 8 años de Cristina y de Macri estuvo en 180 kilos, que era el promedio histórico. Después se cayó a 144 kilos, después se cayó a 90 kilos, después empezó a recuperar, volvió a recuperar los 140 kilos y hoy está en 116. O sea que no podemos decir, han subido los salarios de tal modo que es porque explicamos por qué la carne en relación a otros precios de la economía la está pasando mejor y ha crecido en los últimos tiempos por arriba de la inflación. Recordando siempre que estamos entrando en el segundo semestre del año, ya empezó este proceso, se toca el máximo anual de precios reales de la hacienda en los meses de marzo-abril y después lentamente, favorecido porque la inflación es baja, el deterioro de ese precio va cayendo lentamente a lo largo del segundo semestre. O sea, el consumo interno de la Argentina ha tenido una actitud muy firme, muy sorprendente, que no se puede explicar por la mejora por la relación entre el salario y el precio de la carne, que dicho sea de paso, es de las peores de la historia. ¿Por qué el consumo es más firme? Porque probablemente está pasando algo en esta palabrita mágica que se llama las preferencias de los consumidores, que en Estados Unidos lo tienen estudiado y que han llegado, si no lo podemos explicar, lo que está pasando en Estados Unidos no lo podemos explicar por otra cosa, que es que los consumidores tienen una preferencia creciente por la carne vacuna en relación a otros alimentos, otras proteínas, están dispuestos a resignar una parte mayor de sus ingresos por comprar carne vacuna. La exportación, vuelvo a repetir, está con mayores volúmenes exportados, estamos recuperándonos, ya llevamos 4 meses consecutivos de recuperación en el volumen exportado, todavía no estamos en los récords del año pasado, pero digamos que en vez de ser el 23% de la demanda, hoy la exportación debe ser el 26 o 27% y viene creciendo, el año pasado en algún momento llegó a ser el 33% de la demanda total. Es el factor que uno ve con una oferta estable, más que estable, estancada a nivel local, oferta de ganado, de carne. Lo que uno ve que de los factores, tanto del consumo se ha aportado heroicamente, ha sostenido los precios, ha sido el gran protagonista de la suba de precios de febrero-marzo, no ha sido la exportación totalmente a la defensiva en esos meses. Y hoy aparece la posibilidad, que ya se está expresando en los volúmenes embarcados, que la exportación vuelva a sentarse a la mesa de la formación de los precios. Es cierto, para vaca, conserva y manufactura, para novillo pesado, donde se concentra la faena y la actividad. Pero al final hay vasos comunicantes, especialmente a través de la categoría novillos. El futuro de las exportaciones es completamente incierto por algo que es una pelea de terceros, que es los aranceles que está amenazando con ponerle Trump a Brasil. El problema es con Brasil. Trump, como primera consecuencia de las medidas de Trump, le puso aranceles extraordinarios, provisorios, pero aranceles extraordinarios que no se sabe en qué nivel, una vez que se llegue al acuerdo, en qué nivel van a terminar, de mercaderías de China a Estados Unidos. China le hizo, bueno, entonces lo que yo te compro a vos, le puso un arancel retaliatorio que ha hecho que ese comercio, que es la primera víctima de todo este asunto de Trump, los frigoríficos y los productores americanos perdieron el mercado chino porque en la práctica con un arancel del 50-60% se acabó el comercio.
el comercio, las exportaciones, que eran muy importantes, era el cuarto destino de las exportaciones americanas. Las exportaciones de Estados Unidos a China han caído un 90%. Ya está claro que con cierto nivel de aranceles, que es el que amenaza hacer ahora, ponerle Trump a Brasil, el comercio se detiene. Trump con Brasil está discutiendo otra cosa. Están discutiendo el juzgamiento de Bolsonaro, está discutiendo la reunión reciente de los BRICS en Brasil, el liderazgo que intenta tomar Lula y sobre todo algo que sus asesores han dicho: no puede permitirse que siga avanzando el proyecto de varios países del BRICS y del cual Lula en algún momento parece que lo quiere encabezar, que es reemplazar al dólar. Y eso sería, en términos estratégicos, geopolíticos, sería dramático para Estados Unidos y no lo va a permitir. Entonces se están discutiendo otra cosa, están discutiendo de carne. Hoy por hoy, el costo para los frigoríficos, para los productores brasileños, porque esto involucra energía, petróleo, caucho, cacao, carne vacuna. En términos de carne vacuna, total, lo que se calcula es que esto le va a costar 1.500 millones de dólares anuales a los brasileños, por lo menos. Pero lo que se está viendo es que si los aranceles que le está amenazando Trump ponerle a Brasil por arriba del 36%, 10% a todos los países, más 26% de arancel extra cuota que tiene Brasil en este momento, si se le ponen aranceles por encima del 36%, que podrían llegar, por lo que se está hablando, podrían llegar al 46 o al 56%, no, nadie lo sabe. Recordando siempre que Trump amenaza, golpea, espera, negocia. Y no sabemos en este momento, en la etapa de espera, ya amenazó, ya golpeó. Si se llegan a dar los aranceles que amenazó ponerle a Brasil y Lula no cede o no hay una negociación exitosa, que ya se ha pospuesto y que tendría que... El resultado de todo eso es que Estados Unidos deja de importar de Brasil el volumen equivalente anual de unas 350 a 400 mil toneladas. ¿Qué es lo que descuenta el mercado internacional, los operadores? Que si esto se llega a dar y a Estados Unidos se le bloquea la posibilidad a Brasil de colocar ese enorme volumen, es un proveedor nuevo, pero se está convirtiendo muy rápidamente en el primer proveedor, como lo ha hecho con todos los restantes mercados, como por ejemplo con China. Los volúmenes que dispone Brasil no los dispone ningún otro país. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esas 400.000 toneladas equivalentes anuales las tenga que colocar en otro mercado? ¿En qué otro mercado las va a colocar? El mercado internacional está muy tomador, pero el grueso de eso va a ir a China. Los chinos lo están descontando. China, en un momento del año donde tendría que estar comprando volúmenes crecientes a precios crecientes, que era lo que pasaba hasta hace un mes y medio, que se estaba viendo que el mercado internacional estaba muy firme porque los dos grandes compradores, los dos están con grandes necesidades de carne, pero especialmente Estados Unidos. China empezaba las compras en junio, julio, ya empezaban las compras estacionales para el año nuevo lunar chino. ¿Qué es lo que se está dando cuenta China? Ese enorme volumen que Brasil no va a poder vender a Estados Unidos, si es verdad todo lo que se está hablando, que el nivel de arancel que se le va a poner a la carne vacuna que va de Brasil a Estados Unidos, equivalente a 400.000 toneladas, eso se llega a volcar al mercado chino. El mercado chino va a haber una baja de precio, con lo cual... ¿Qué significa esto para Argentina? Argentina está mucho más jugado a China que a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado extraordinario. Podemos colocar, 50.000 toneladas anuales. En China estábamos colocando 400, 500.000 toneladas. Es un mercado 10 veces más grande. Es un mercado mucho más prometedor hoy en el corto plazo lo que podemos hacer en Estados Unidos, que han subido los precios, que están en una fase de ciclo ganadero que ha empezado a producirse en un contexto de una demanda que se lleva todo puesto, ha empezado a producirse una restricción grande de oferta que se va a acentuar en los próximos meses y en los próximos 2 años. Este dato que se acaba de revelar del stock a mediados de año, los americanos no tienen plata, lo miden el stock en julio, lo miden cada 2 años. Bueno, ahora han medido y han dicho: señores, estamos en el stock de cría más bajo de los últimos 70 años. Y lo que es peor, sigue cayendo. Y no se detiene nunca.
Y la faena de vaca y Jonas, igual que en la Argentina, es de un nivel tal que es imposible pensar que estamos en recomposición de rodeos con este nivel de faena de vaca y Jonas. Ya no de vacas, vacas ya se dio, igual que en la Argentina. Vacas ya se dio. Entonces, en un contexto donde el mercado americano pintaba, no sabemos a nosotros qué va a tocar, qué aranceles nos van a tocar, qué nos va a tocar, el 26% de extra cuota más un 10% general, y a Brasil cuánto le va a tocar. Y si Brasil es descartado del mercado americano porque le ponen aranceles como consecuencia de que Trump no está hablando de aranceles, está hablando de otra cosa, pone los aranceles como excusa de otra pelea, de otra presión, y vuelvo a repetir, que se mezclan otras cosas como los BRICS, la proposición de crear una moneda alternativa al dólar, el juicio de Bolsonaro. Estamos hablando de carne ni de aranceles. Ahora, Argentina, uno ve el mercado internacional en este momento y ve Estados Unidos con un nivel de incertidumbre extraordinario, precios internos, internamente es un incendio, se ha vuelto a detener la entrada de terneros por parte de que entran de México, 1.200.000, 1.300.000 terneros anuales que entran de México por este famoso gusano barrenador del Nuevo Mundo, que se está acercando cada vez más, está lejos todavía, pero está acercándose cada vez más a la frontera de México con Estados Unidos. Semana a semana se están viendo los casos avanzan hacia el norte, Estados Unidos se sacó la enfermedad de encima, le costó miles de millones de dólares a dólares de hoy sacarse y lo que ve que esa enfermedad está avanzando en México, hacia el norte, hacia la frontera. Estados Unidos tiene el problema de que va a prescindir de eso, que es aproximadamente ese 1.200.000 terneros, básicamente son terneros machos, se engordan en los filos de Arizona, de Nuevo México, de Texas sobre todo, y eso es el 3% de la oferta interna de carne de Estados Unidos. Eso no está, o no va a estar, ya hace meses. Eso va a crear un bache en el mercado de carne el año próximo. Un bache importante porque no van a estar los terneros, ese 1.000.000 y pico de terneros que se engordaba en feedlot y terminaba siendo parte de la faena. Quiero decir, si además se prescinde de Brasil porque se le ponen aranceles, como un castigo se le ponen aranceles, que se corte ese flujo, el mercado americano va a volar, pero para nosotros no sabemos tampoco en la Argentina qué nivel definitivo de arancel va a quedar, porque si bien las cotizaciones internas del ganado hoy en Estados Unidos son el doble que en la Argentina, número redondo es casi el doble, sobre todo después de la devaluación del peso argentino, se ha ampliado la distancia entre lo que vale la carne en Estados Unidos. No es solamente en Estados Unidos, es en Europa, es en el Reino Unido, es en China. Los valores, hay una elite de países donde el precio de la carne duplica al precio interno de la hacienda de los países proveedores. Y puede llegar en algún momento a triplicar. Brasil está retrocediendo el precio de la hacienda. Pero quiero decir, va a ser difícil que nosotros, con los aranceles que queden después de toda esta medida de Trump, que no lo sabemos cuáles son, porque no lo sabe nadie. Nadie está en la cabeza de Trump. Entonces, lo que sí estamos viendo, que el mercado chino, que es importante, al cual le vendemos, no sé, 35, 40, 45.000 toneladas, que es por el mercado chino que estamos recuperando el nivel de exportaciones en los últimos meses, China en este momento hay como un parate de los importadores, decir, mira, el mercado interno chino no anda bien, la oferta internacional es abundante, pero va a ser mucho más abundante si Estados Unidos castiga a Brasil. La oferta sobre China va a ser importante y los precios, ya está, hay una contraoferta, es decir, señores, con la carne que se viene de Brasil, que antes iba al mercado americano y que ahora se va a ser redestinada, estamos jugándonos a una baja en los precios de importación de China. El resto del mercado, ¿cómo está? El resto del mercado, las noticias son muy buenas, hagamos el mapa de vuelta, muy buenas. México, Unión Europea, Israel, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Corea, Japón, y este grupo de países que cada vez le prestamos más atención, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Singapur. Algunos llaman los 5 dragones o los 6 dragones, un conjunto de 600 millones de habitantes, cuyo Producto Bruto
El Producto Bruto de esos países crece todavía a tasas, a las llamadas tasas chinas, que están empezando el fenómeno del consumo de carne. O sea, el mercado internacional uno observa con mucha preocupación que la demanda concentrada en un 45% entre Estados Unidos y China tiene los dos problemas. China, porque se ha estabilizado. El último mes que tenemos datos, que es junio, por primera vez en muchos meses, las importaciones de carne vacuna de China fueron superiores al año pasado. China venía bien, pero si a Brasil le van a sobrar 300 o 400 mil toneladas y en un proceso que tiene una faena altísima, seguimos ignorando, porque no lo sabe nadie. ¿De dónde está saliendo toda esta hacienda? ¿Es producto de que sigue la liquidación o es producto de que nos comimos un cambio brutal en el stock ganadero de Brasil y en su productividad? Y que esta brutal faena que está teniendo Brasil en este momento, que le permite ser completamente dominante en el mercado internacional, ¿es consecuencia de que están en un proceso de liquidación? Los brasileños no lo saben. ¿O es consecuencia de que han tenido un salto que en algún momento lo proyectó, lo insinuó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? Brasil ha tenido un salto muy grande en el stock y al mismo tiempo en la productividad del stock. La combinación de ambas cosas es que esta faena descomunal es consecuencia de un aumento de la productividad que nos comimos todos. Las estadísticas de Brasil son muy difíciles. Recurrimos muchas veces a los americanos. Siempre hay un dato. La faena oficial es 35 millones de cabezas. Según los frigoríficos, de 40 millones de cabezas. Según el USDA, es de 45 millones de cabezas. Y los curtidores dicen que curten 50 millones de cueros. Estos son los datos. Por eso en Brasil nunca sabemos cuál es la faena total. No, esta es la faena en los frigoríficos registrados con inspección federal o con... Pero quiero decir, en este momento, el factor más dinámico acá en la formación de los precios, estamos en un periodo en que la oferta en el segundo semestre va a ser más alta que en el primero, donde generalmente estos precios declinan suavemente, pero en los últimos tiempos lo que se ha visto, el precio empieza a recuperarse. Si ustedes me dicen, con esto vamos terminando, ¿cuál es la estacionalidad de los precios de la hacienda agosto igual 100 para los últimos 5 años y en términos reales? En el mes de septiembre cae a 93. En el mes de octubre toca el mínimo anual en 89. Pero en noviembre está en 96 y en diciembre está en 105. O sea, lo que vale 100 en agosto cae hasta tocar un mínimo en octubre y se recupera en los últimos 2 meses del año. Por eso muchas veces, en muchos años, lo que se ha observado es que el precio declina durante 8 o 9 meses a partir del máximo de marzo-abril y rebota con un salto de precios, con una suba de precios a cuenta de la suba importante que es marzo-abril del año siguiente. Pero que ya hay un adelanto que la declinación no es continua ni llega ya en noviembre-diciembre, los precios de la hacienda, de acuerdo a esta estacionalidad, los últimos 5 años se recupera. El panorama sigue siendo muy bueno, pero muy incierto. Internamente, de acuerdo a lo que hemos visto, los datos de vacunación, los datos de la primera campaña de vacunación, el destete que vamos a tener este año, que va a determinar en buena medida la oferta de carne genuina del año 2025 del año 2026 y parte de 2027, la cantidad de terneros destetados este año, 14 millones y medio, en un ranking de los últimos 20 años de destete, ocupa el número 13. Y recordar que estos 14 millones y medio lo tenemos que relacionar con que también en los últimos 20 años, en 8 oportunidades pasamos los 15 millones de terneros. Ahora estamos en 14 millones y medio. De acuerdo a todos los datos de preñez, de encuestas que estamos manejando, empezando por la del INTA, de la Conca del Salado, es altamente probable que tengamos un aumento en la cantidad de terneros destetados, nacidos 2025, destetados 2026, moderado, pero un aumento que ya se tocó piso en la caída, que recuerden que en modo acumulado, en los últimos 3 años, tenemos 1 millón de vacas menos y 660.000 terneros menos. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.